estos conceptos, vamos a trabajar con ellos. En segundo lugar, tenemos que distinguir las vertientes de lo que hace un traductor, un perito traductor, que en realidad hace dos labores: la de función pública, traducción pública y traducción judicial. Luego vamos a aplicar este árbol decisional que desarrollamos para que ustedes sepan en qué se están enmarcando las consignas de traducción que les dejan o que les llegan de sus usuarios o clientes cómo las tienen que tratar, así como traducción pública o judicial. Y bueno, como un último momento de este taller, mejorar la comunicación con los órganos jurisdiccionales en nuestra calidad de auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Se puede hacer atrás, verdad? Ahí está. Un segundito en lo que me adapto. Ahí. Voy a revisar. Siguiente, entonces. Perfecto. Bueno, sí, voy allá. Vamos a hacer una exposición teórica breve, análisis de problemas frecuentes en el contexto mexicano, aplicar con base en estos problemas frecuentes que les digo son de naturaleza ética normalmente, ética y técnica. ¿Cómo podemos aplicar este árbol decisional? Y luego resolvemos esos casos en conjunto. Nuestra perspectiva siempre es lograr que nuestros colegas, las personas a las que formamos o nuestros alumnos generen un marco decisional. Nunca va a haber en traducción, en términos de traducción, difícilmente va a haber un manual, un glosario, un libro que te diga exactamente qué hacer, pero sí hay un marco decisional que tenemos que aplicar con confianza, con rigor y con confianza. Entonces nuestro objetivo es desarrollar en ustedes esa confianza. Y bueno, resolvemos esos casos finales. La siguiente. Vamos a empezar con conceptos clave. ¿Listos? Eso los va a abordar Irma. Les doy 10 segundos, 20 para que los lean. Y yo propongo que empiecen notando cuál les llama la atención o cuál no conocen. Podemos empezar por ahí. Pero ese es trabajo de Irma. Le dejo lo más difícil. Gracias. Realmente va a ser lluvia de ideas, participación. Bueno, igual para no dormirnos. Buenos días nuevamente, igual como lo expresó Fernanda, no lo creo todavía, no. Esto ha sido un sueño desde hace 8 o 9 años que tomamos el colegio antes de que lo tomáramos. Después, bueno, lo seguimos haciendo virtual y ahora estamos acá en este sitio de mucha y bueno, muchas gracias al Consejo Directivo de CEMEFI, al Comité de Revisión de este Congreso y especialmente para siempre registrado a Isel Galindo, nuestra presidenta anterior, y mi amiga Camila. Hizo un trabajo, ha hecho y sigue haciendo un trabajo extraordinario, un trabajo de muchos hombres, lo hace ella sola, no digo palabras, muchas gracias. Y bueno, estamos acá igual compartiendo esto que hemos desarrollado durante 6 años, Fernando y yo en CEPI, 6 años ya, casi 7 capacitando, formando peritos. No es una tarea fácil, porque justamente, por un lado no hay nada escrito, es tierra fértil, es tierra de nadie, la traducción, especialmente la traducción judicial. Pero además, porque tiene muchas aristas y también en algunas ocasiones tienes que decidir con base en la técnica, pero también en la ética, pero también porque no quieres quedarte sin tu nombramiento. Entonces, pues estamos acá justo con este taller compactadísimo para que puedan llevarse, los que nunca han estado en cursos con nosotras, puedan llevarse lo fundamental, lo esencial para sobrevivir, para no solo sobrevivir, sino tener mucho éxito y ejercer con responsabilidad, con ética y, por qué no, también con abundancia su autorización como peritos traductores. Entonces, es fundamental que conozcamos esto. Quienes ya han estado con nosotros seguramente lo dominan, quienes no, quizá no tanto, pero vamos a dejarlo ya bien planchadito. Vamos a empezar con perito. Dígame rápido, ¿qué es un perito? Experto, muy bien. ¿Experto en qué? En una materia. ¿Ejemplos de materias? ¿Sí? Traducción, evaluación, finanzas, sí, criminalística, que son los peritos que tenemos como por referencia, ¿no? ¿Qué es la traducción? Ese es el primero. Pasar de una lengua a otra con una
Ok, ¿es una ciencia? ¿Es un arte? ¿Es un oficio? Ok, sí. No tampoco, pero sí, es una ciencia joven. Y sí, la traducción, que es el proceso de transmitir o trasladar un mensaje de un conjunto de signos lingüísticos a otro, está basado en la ciencia de la traductología. Por lo tanto, si es una ciencia, entonces cuando dictaminamos, tenemos que dictaminar con base en esa ciencia, en los principios teóricos de la traductología. Bueno, derecho. ¿Por qué está derecho aquí? ¿Ideas? ¿Por qué? Hablamos en términos jurídicos. Ok, porque... Porque encuadra también a los peritos. Correcto, gracias Gaby. Porque somos auxiliares de la administración de justicia. Eso es un perito en México. Entonces, bueno, ¿el derecho qué es el derecho? ¿Quién me dice? La definición que conocemos de la prepa todos. ¿Sí? ¿Conjunto? Gracias. ¿Los derechos son diferentes en los países o en las diferentes jurisdicciones? Sí. Por lo tanto, existe el derecho comparado, ¿verdad? Su nombre es descriptivo. Pero la pregunta es, ¿por qué existe derecho comparado y no química comparada? O medicina comparada. Cada país, pero hay regiones que tienen diferentes sistemas jurídicos. Correcto. Que se basan en Correcto. Muchas gracias. Sí. Pasa que, de hecho, hay diferentes familias jurídicas, pero cada país es un sistema jurídico. Entonces, cuando... Los países, ¿no? Los estados también. O sea, Estados, el mismo sistema, exacto. o la misma familia, cada estado. Exacto. ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a tener muchos vacíos legales, lingüísticos, por supuesto, lo sabemos, somos traductores. Entonces, en esta ciencia de la traductología vamos a tener que, no hay un camino recto, escrito, directo. Tenemos que interpretar y tenemos que tomar muchas decisiones. La traducción certificada, ¿qué es la traducción certificada? Vamos, esta está fácil. Ok, sí, más simple, más simplificado. La traducción certificada es una traducción o no especializada. Una traducción certificada puede ser una conversación de WhatsApp. Gracias, me gusta. Fíjense que es difícil, ¿verdad que es difícil? Pero ¿verdad que lo usamos todos los días? Todos los días entregamos traducciones certificadas, vendemos traducciones certificadas, cientos de ellas. Entonces, la traducción certificada, ¿por qué nos cuesta definirla? Es simplemente una traducción hecha por una persona que cuenta con los conocimientos y esos conocimientos están avalados por una autoridad. Puede ser una Sí, pública, sí. en algunos estados que no hay posibilidad de la judicatura. Gracias. Está un poquito sobreinterpretado, ahorita les digo por qué. Pero en términos concretos, ¿qué les parece esta propuesta? La traducción certificada es aquella que es realizada por un traductor con autorización oficial, cuya autoría, fidelidad, integridad o adecuación están declarados. ¿Se parece a lo que hacemos todos los días? ¿Por qué lo acotamos así? Porque la traducción certificada puede ser judicial o puede ser pública. Nosotros estamos acostumbrados a que a la traducción pública o administrativa le llamamos certificado, pero en realidad la traducción judicial también va certificada. Esto cobra relevancia sobre todo cuando nosotros empezamos a estudiar los sistemas jurídicos o las figuras jurídicas de otros países. México es el único país conocido y estudiado por nosotras que no tiene un mecanismo para nombrar a los traductores públicos, oficiales, jurados, juramentados, sino que los peritos traductores, por uso y costumbre y por ausencia de normativa, ejercemos la función de traductores públicos, haciendo la traducción certificada para fines administrativos. Mientras que somos peritos, pertenecemos al sistema de impartición de justicia, al sistema judicial, pero también hacemos las veces de traductores públicos oficiales. Vamos a ir un poquito más allá. No, quería preguntar si esta definición que tú das es una definición elaborada, o
sea, no existe. Es una definición propia y ese es el problema. Por eso nos cuesta tanto trabajo decir qué es la traducción certificada. A mí me surgió esta duda porque en los aranceles, en el documento de aranceles de CEMETI, mencionan eso, la traducción certificada. En México no existe el servicio de sellado o certificación, el cual constituye un delito, pero luego más arriba propone el servicio de traducción certificada. Lo que no deberíamos hacer es, si han recibido peticiones de clientes que les piden solamente certifícame, yo ya traduje. No, véndeme las hojas selladas. No, bueno, ese sí ya está totalmente fuera de proporción, pero a eso se refiere, a que te preguntan, véndeme la certificación, solo certifícame, no me traduzcas, ya traduje, ¿sí? O ya tradujo mi amigo, o el de las agencias, ya tradujo el de al lado, el traductor de al lado, solo certifícame. Sí. Ahora, claro, traducción certificada no es nuestra preferencia, no es nuestro término preferido, pero está tan usado que podría ser esa la propuesta, puede ir por ahí. Que la traducción se entienda así, como la traducción que lleva una firma, que necesitas para firmar una autorización. Hace rato, perdóname, ¿tu nombre otra vez? Sandra nos decía, la traducción certificada es aquella que está hecha por un traductor que tiene la capacidad técnica o la competencia la cual está verificada. Eso puede no ser cierto en México. Sí, avalada por alguna autoridad. Claro, puede no ser cierto. Aunque, como bien dices, como hay una falta en toda la República, salvo algunos estados, de una manera que una persona puede estudiar traducción de manera formal, eso es lo que está faltando, en realidad. Claro. Entonces puede haber un traductor que tiene mucha experiencia, que lo hace bien, etcétera, o sea, una persona que traduce, pues, y ese, pues, probablemente ese es traductor, pero no está avalado por nadie, o sea, ni por la SEP, muchas veces ni por la judicatura federal o estatal, que depende de qué judicatura estamos hablando, que sea más seria o menos seria. Claro. Hay unos que no son nada serios y otros que sí. Claro. Es difícil pertenecer porque Claro. exigen muchos documentos. Gracias. Entonces, ese yo creo que el problema ahorita en Gracias. México. Justo, decía que podría no ser cierto porque no necesariamente nuestra competencia está verificada, avalada o respaldada. De hecho, solamente 3 estados o 4 estados del país te realizan un examen para demostrar competencia. Entonces, por eso es que una definición mucho más simplificada como la traducción certificada es aquella realizada por un traductor con autorización, con una autorización oficial, ¿sí? Cuya autoría en integridad, fidelidad o adecuación está declarada. Pero para que lo entendamos, que lleva nuestra firma, que somos responsables legalmente por ella. Y bueno, ya dijimos, traducción pública es aquella que está destinada, o más bien por exclusión. La traducción judicial es la que está destinada a los juzgados o tribunales o a la impartición de justicia, y por exclusión el resto es traducción pública, que en el mundo se le llama de diferentes formas: oficial, juramentada, jurada, comercial, notariada, ¿no? Para procesos administrativos. Y bueno, un proceso judicial. ¿Qué es un proceso judicial? Vamos, proceso judicial. Un juicio, sí, lo que conocemos como un juicio. Y las partes del proceso judicial, y nosotros entramos ahí, en las partes del proceso judicial. A las partes del proceso judicial se le llama de diferentes formas, vamos a pensar en el demandante y el demandado, y entonces nosotros podemos entrar como peritos, expertos, como ya recordamos acá, podemos entrar como peritos nombrados directamente por el juez o nombrados por una de las partes. Si nos nombra una de las partes como peritos, entonces somos perito de parte. O bien, directamente el juez, podemos ser perito tercero, perito auxiliar, dependiendo del tribunal o los juzgados. Dictamen, si quieres, Fer, sigues con esta partecita. Traducción judicial, dictamen. ¿Qué implica traducción judicial? Si yo les digo, es una especialidad de la traducción, ¿qué es la traducción judicial? ¿Qué sería la traducción judicial? Puede ser que se va a utilizar en un juicio. Eso más bien sería traducción forense. Vamos a ver ahora la diferencia. Traducción judicial es la traducción de documentos de tipos textuales que se usan en un juicio.
Pero luego está otra traducción, otro esquema, otro concepto que no está en los libros que hemos recopilado y generado en estos cursos, que es el concepto de traducción forense. Yo creo que si les dicen forense, les suenan los programas estos de medicina forense, y sí es ahí, y que a muchos nos gusta, ¿no?, ver estas cosas. ¿Para qué se usa lo forense? ¿Qué es medicina forense? Si es forense, ¿por qué? ¿Para qué se usa lo forense? Claro, judicial es el juicio completo, pero todos los escritos, pero lo forense son las pruebas, lo que implica traducir para presentar pruebas que va a valorar un juez. Eso es lo forense, por eso hay balística forense, medicina forense, pero bueno, traducción judicial sería lo general, el género, los juicios, y traducción forense es traducción de pruebas, traducción de documentos que van a ser pruebas. ¿Vamos bien hasta acá? No, yo tengo una pregunta, perdón. Es que no me quedó claro. O sea, sí me queda claro esta diferencia, que entonces hay documentos que se usan para las dos cosas, ¿no? Hay documentos, Lo que hacemos sí, es traducir cosas que van a presentarse como pruebas ante un juicio. No, no, Entonces, ¿será judicial en la definición que das tú de un tipo de es cosas que se usan? judicial es, exacto, judicial es el sentido amplio Ajá. y forense es el sentido, o sea, como específico, lo específico. Una prueba, a ver, un acta de nacimiento, por ejemplo, para comprobar filiación, como vas a comprobar un elemento que es filiación, es forense, claro, es prueba, pero es parte de un juicio y entonces lo general, si te imaginas una llave, también sería judicial. Hay documentos que son judiciales y no forenses, por ejemplo, una carta rogatoria sería judicial, pero no sería forense. ¿Estamos bien? No busca probar nada ni... Nada, exacto. ¿Por qué Gracias. buscamos aclarar estos conceptos, colegas? Porque parte del problema, me parece que lo va a hablar Irma, no sé si ahora o en su ponencia, es el error de percepción. Los problemas que tenemos los traductores de la competencia desleal, de la competencia en costos, etcétera, proviene en gran medida de la percepción de los clientes, de que somos expertos en mucho y en nada. Pero ese problema se remonta hacia la autopercepción. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Pero qué sabemos? Y cuando trabajamos y traducimos sin tener dominio total de estos conceptos, no podemos reflejar profesionalidad. Entonces, tenemos que trabajar por tener esto muy claro. No es lo mismo que te digan, te cobro por traducir, porque soy traductora en general, a decir, yo hago traducción forense. Y es una rama de la traducción sumamente especializada, que no cualquiera puede abordar. Vamos con dictamen pericial. Si ya vimos que era perito, vamos uniendo los conceptos, decimos que somos auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Qué piensan o qué saben que es un dictamen pericial? Un informe. ¿Ante quién? Un informe que presenta el perito ante la autoridad ¿sobre qué? Sobre un documento en su rama, ¿no? O sea, si es un perito traductor sobre respecto a Ok, puede ser sobre una traducción. Bien, o sea, es un informe que presentas a la autoridad sobre una traducción. Hay informe y hay dictamen, lo vamos a ver después. Es una opinión técnica. Un dictamen es una opinión técnica sobre la naturaleza y las características de un fenómeno, de algo que estamos estudiando. En este caso, la traducción que, bueno, vamos, me regreso. Es la opinión técnica sobre un proceso, un fenómeno, un objeto, una realidad, un fenómeno sociológico. En todos esos esquemas o conceptos o categorías que les di, ¿qué sería la traducción? ¿Por qué yo presentaría? ¿Cómo tendría que tratar la traducción para poder presentar un dictamen pericial? ¿Qué es? Como un producto. Es un proceso y es un producto, claro. Y entonces, cuando yo dictamino una traducción ante un órgano jurisdiccional, pues la estoy tratando como un proceso y como un producto. Y tengo que conocer su naturaleza en esas dos dimensiones o facetas para presentar un dictamen, que es una opinión técnica. ¿Qué le digo a un juez? Tengo una traducción y me piden que la analice. ¿Y qué le digo al juez? Que esa traducción es qué. ¿Qué le puedo decir sobre una traducción? ¿Qué es fiel? Es funcional. ¿Qué es funcional? ¿Qué es íntegra? ¿Qué es completa? ¿O no? ¿No? Que puede
ser que una traducción sea parcialmente fiel o no esté completa, o tenga un sesgo, o tenga errores, o le puedo decir que sí tiene equivalencias o equivalencias parciales, que es adecuada, que es aceptable. Hay muchas categorías que vamos a ver, que vamos a tocar, ¿sí? Entonces, ese es un dictamen pericial. Y esto se presenta ante un juez, ante un órgano jurisdiccional, únicamente nuestra competencia o calidad de auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Tenemos firma, normativa, fuentes de consulta, y esto se lo dejo ahí. Gracias, Fer. Firma. ¿Qué es una firma? Gesto lubrical. Gracias. Justo. Bueno, resulta que ahora también en este movimiento que creo que estamos todos, decía Fer hace ratito y lo rescato. ¿Por qué? ¿Por qué los clientes ya no quieren pagar por una traducción? Sé que lo que estoy diciendo suena aberrante. ¿Por qué los clientes ya no quieren pagar por las traducciones, incluso las certificadas? Una escena cotidiana, y si no te la has encontrado, estás pronto a encontrártela, es que un cliente te ofrece la mitad de lo que le cotizaste. O te habla con una suma ya fija y te dice, oye, tengo 400 páginas, ¿cómo te quedarían 50,000 pesos? Porque ya lo tiene, porque eso es el valor que él le da, es lo que le sobró. Hizo su corte y dijo, me sobran 50 para el traductor. Esa pobre o desvalorización o poca percepción de valor de los clientes, que también viene un poco de nuestra poca formación o de la necesidad que tenemos de formarnos los peritos traductores, pues justo es porque tenemos que empoderarnos, y la única forma de empoderarnos es con conocimiento, con estudios, con formación. Entonces, bueno, sí, es una firma, claro, eso es, con esta firma nosotros le damos ese valor legal, ¿no?, a los dictámenes periciales o a las traducciones públicas o judiciales con esa firma. Y esa firma también sepamos que las firmas con valor jurídico en México, que las vamos a tocar ahorita rapidísimo, puede ser autógrafa, pero también puede ser electrónica simple, pero también puede ser electrónica avanzada. Ahora ya tenemos la firma judicial, la FIREL del Poder Judicial de la Federación y la judicial que tenemos en muchos de los estados. Tenemos que involucrarnos. ¿Qué significa? Voy al tribunal y toco, ¿para qué es? ¿Para qué me la diste? A nosotros ya nos dieron en la Ciudad de México y sé que en otros estados también, en Baja California ya la están usando. Los tribunales ya recertifican, que en Argentina le llaman legalización, lo hacen los colegios, aquí los tribunales ya están recertificando tu traducción. Y puedes pensar, ¿y eso a mí por qué me sirve? ¿Te sirve? Porque no sé si sabes, pero hay circulando traducción, hay muchas traducciones falsificadas o apócrifas en el mercado. Muchas. Te vas a encontrar un día una tuya incluso, te va a llegar una traducción tuya que no firmaste, porque no tenemos un mecanismo de autenticación. Yo no sé si lo habías pensado alguna vez, pero no tenemos un mecanismo de verificación o autenticación. O sea, el registro civil, el SAT, reciben traducciones firmadas todos los días por supuestos peritos y verifican que efectivamente Irma sea perito, ¿verdad? Pero ¿cómo saben que Irma sí la firmó? Que sí es mi traducción, que sí la hice yo. No lo saben, nadie lo sabe. Solo verifican que coincida Irma con el padrón. Pero y que Irma la hizo, nunca. Por lo tanto, este mecanismo de recertificación, que es algo que también queremos, ¿no?, promover desde el colegio, pero que ya lo está haciendo, por ejemplo, el Tribunal de Baja California, pues es algo que debería ser universal. O papel y seguridad. En fin, que todas estas cuestiones te importan mucho. Entonces tienes que, ¿no?, empaparte, conocer de qué se trata, cómo funciona mi firma judicial. Todos deberíamos, los peritos federales debemos tener ya FIREL también. Inténtalo, lo mismo en la noche. Intenta usar tu FIREL, búscale cómo, porque esto es el futuro, ¿no? Yo hoy entregué, antes de venir a trabajar, unos estados financieros de 100 y tantas páginas, las firmé con mi firma electrónica avanzada, las envié y estoy acá sin preocupaciones de que tengo que imprimir, sellar, coordinar la entrega, ¿no?, las 2 horas que me habría tomado sellar, firmar, a veces además de escanear. Entonces, es importante. Normativa. ¿A qué se refiere la norma? ¿Sí? Pero es que sobre normativa también quiere decir que es una de las formas de manifestar el procedimiento. Y eso es algo súper relevante, ¿no? O sea, porque firmando eso, es decir, eso es legalmente, entonces firmando eso también estamos aceptando un chorro de cosas, ¿no? O sea, responsabilidades y todo eso, ¿no? Entonces,
Me refiero en la definición. Totalmente. Pero sí es una parte importante. Totalmente, justo. Dime si. Si es una traducción que sea certificada, tiene que llevar el sello también del traductor que la hizo. Gracias. El sello es un tema que quiero tocarlo en un minuto. El sello es 100% falsificable, ¿verdad? El sello no es un mecanismo de seguridad, no es un mecanismo de certificación, bien podría ser un emoji. El sello, algunos estados sí lo tienen empadronado. Querétaro, Jalisco, creo que Chihuahua, lo tienen empadronado, pero eso no significa que no sea falsificable, ¿verdad? Entonces, el sello más bien es un elemento de forma que a los clientes les gusta y cómo le gusta a la autoridad, eso sí, les fascina el sello, entonces lo vamos a seguir usando. Y también se tiene que traducir el sello, también lo que la leyenda que viene en el sello se traduce. Cuando ya estás hablando de la traducción, sí, se abre un corchete, se pone una anotación y se traduce el texto del sello, sí. Y bueno, justo del sello, antes decía Irma, sí, es un elemento de forma, yo tenía más en la cabeza la palabra ornamental, porque sí le da, sí, Gusta mucho, y hay tienen sellos y los han diseñado y demás, pero es que además, de forma errónea, de forma muy laxa, de forma muy líquida, de pronto también decimos que es una traducción sellada en vez de certificada. Se usa mucho este concepto de, es que es una traducción sellada, me sellas la traducción, es decir, en lugar de decir certificar la traducción. Y este es otro de los elementos que intentamos entre nosotros, colegas, entre ustedes, que dejemos de usar estas palabras o estos términos que son comunes por costumbre, pero que han abonado a que se generen malas prácticas, como el pensamiento de que el simple sello es lo que certifica o lo que valida, decía Margarita hace rato. Lo que realmente vale es tu firma, sea tu firma autógrafa o tu firma digital, es lo que expresa el consentimiento de tu voluntad en el caso de un contrato, pero en el caso de una traducción es lo que dice yo, Fernández Salazar, con mis capacidades, mis competencias y mis nombramientos, de buena fe sé y tuve a la vista esto que traduje y estoy diciendo que es íntegro y fiel. Entonces, con el sello, reservémonos. Iban a preguntar algo, ¿verdad? Ahorita que están tocando el tema del sello, creo que sí es muy valioso lo que están diciendo. A lo que las tiendas es que necesito que tenga sello, ¿no? Bueno, el sello, yo digo, el sello es un adorno, Un ornamento. a la gente les da formalidad, pero aquí en México es que tenemos sellos a todo. Exacto. Pues a veces les da paz a los clientes. Y de hecho, a veces, si no tiene sello, algunas autoridades no se lo reciben. Correcto. Obviamente, pero pues así es, ¿no? Así es de los usos, ¿no? Sí. Pero sí estoy de acuerdo contigo que aquí ha ido desmitificando. Exacto. Educando poquito a poquito, Sí. una autoridad a la vez. Y un cliente a la vez. Un cliente a la vez. Yo he visto también, por ejemplo, que luego la gente cuando hace la traducción copia los sellos, pero los sellos haciéndose de la Secretaría de Educación Pública y los pone. Eso no, porque está súper mal. Sí, Sí, estaría bueno trabajarnos porque no puedes copiar tampoco de los logos de las marcas y pegarlas. Sí, me Tienen gusta derechos de eso. autor, o sea, hay una ley que prohíbe usar los símbolos por todos lados. O sea, sí es importante que a veces sí las he visto que colegas los Correcto. ¿cómo te extrañan con estas herramientas tan fáciles? Puedes copiar lo que sea, ¿no? Correcto, sí. Entonces sí es muy importante lo que dicen, que tenemos una firma y de alguna manera nos proteja. Claro. Sí. Tenemos en ICETI específicamente hemos desarrollado un catálogo de elementos de seguridad en los papeles cuando nos traen traducciones. Estos sellos, estos logotipos, estos microtextos son elementos de seguridad que no se traducen, se tratan. Y tenemos que tratarlos correctamente porque son elementos no lingüísticos. No decíamos en la definición de traducción. La traducción habla de elementos lingüísticos, pero lo que trabajamos tiene consigo elementos no lingüísticos, paralingüísticos, no se traducen, esa es la lógica general. Pero pensamos que porque tiene caracteres, sí son lingüísticos, ¿no? Entonces, vamos aclarando esas cosas. ¿Alguien tenía por aquí una pregunta antes de pasar nuevamente? Cuando yo fui a la de la firma, sí me dijeron que ya cosa que se podía usar, no todavía, porque no sé si ahorita ya se pueda, porque creo que primero, o sea, tienes que meterte y hacer la traducción incluso ahí en... ¿La firma judicial? Ajá. Sí se podrá hacer, digo, ya para evitar entregas. Tiene por lo menos un mes. La última vez. Sí. ¿Y cómo? ¿Has presentado dictámenes? ¿Has hecho traducción para tribunales o juzgados?
y la entregas todavía en oficialía impresa, ¿no? Bueno, no, también no la recibí electrónica. No debería haber problema. Sí, ya debe estar, ya puedes usarla. Pero ¿cómo es? O sea, tenemos introducida, bueno, es con la, me la dieron en la memoria, ¿no? Correcto. En la memoria. ¿Qué se hace? ¿Has usado Mi Fiel o alguna similar para firma electrónica Bueno, avanzada? ahí sí somos, sí integras el archivo, ¿no? Correcto. No sé si aquí sí igual. El mecanismo es parecido, igual hoy no da tiempo, Ajá. pero vamos a ver si podemos hacerles llegar algún material. O terminando, vamos contigo y si tienes tus archivos, los vemos, ¿no? Que están en tus archivos. Sí, y ya con esto ya no es necesario entregar ese problema. Exacto. Avanzamos. Normativa. ¿Qué es normativa? ¿Qué suena esa palabra? Es correcto, sí, reglas. Ajá. Ordenamientos, leyes, reglamentos. Entonces, ¿cuál es la normativa que regula nuestra función pericial o nuestra función de traductores públicos? ¿Verdad? ¿Es verdad que es chistoso? ¿Verdad? Yo sé, es gracioso. Flores, perdónanos por favor, qué pena con ustedes. Bueno, en Argentina tiene la ley de traductorado público desde 1973. Es un proyecto y probablemente esa es la razón por la que el CEMELTI existe. Hace 8 años que lo creamos, bueno, yo como presidenta, Fer y muchos más comparten mi consejo, teníamos 2 proyectos de fondo para siempre, y era la ley de traductorado público y otro es un examen de traducción tipo Ceneval, para que todos los colegas que ejercen ya de forma, por experiencia, puedan acceder a una cédula profesional. Ahí están, nunca los olvido, bueno, pues quizá antes de que me vaya de este mundo. Pero bueno, no hay normativa. Sí hay. Está en diversos ordenamientos. No, por supuesto no los podemos tocar hoy acá, pero sí pueden buscar en el Código Penal, pueden buscar en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Código Civil y en algunas leyes específicas, como la ley del notariado. Una tarea que se tienen que llevar hoy sí o sí es que vayan a internet y busquen la ley del notariado de su estado y la ley o reglamento del registro civil. Esa es una tarea fundamental. ¿Y esto por qué lo digo? Cada día, una vez más, se escuchan más clientes a los que les vendieron una traducción de Guanajuato que a su vez la iban a usar en México o en Querétaro, y eso no sirve. Hay algo que se llama fuero o jurisdicción, y específicamente en las notarías y en el registro civil, pero también hay de estas salvedades en otras leyes, tienes que, casi en todos los estados, tiene que ser por un perito autorizado en el estado. Entonces, tu trabajo, porque vamos, tú puedes pensar, y porque no es mi problema, yo la vendí, que el cliente que haga lo que quiera. No, bueno, pero eso una vez más, pues es en detrimento de la reputación, del valor percibido de los peritos traductores. Tienes que saber estas cosas. Entonces, está por todos lados, pero no tenemos una ley de traducción pública y tampoco existe un reglamento federal de peritos, pero sí hay reglamentos de peritos estatales. Busca en el tribunal de tu estado. Y aunque no existe una ley para peritos traductores, puede servirte de marco decisional del reglamento de peritos. Fuentes de consulta, bueno, hoy también queremos decirles que pues en este nivel de profesionalismo en el que nos encontramos nosotros como expertos, para que también te lo lleves hoy y para que todos contribuyamos a redignificar nuestra profesión. Imagínate en el experto, en el perito en un juicio que está hablando de ingeniería civil, se cayó un puente, o el perito que está hablando de un accidente aéreo, o el perito que está hablando de psicología. Imagina el nivel de experiencia, de conocimiento, de dominio de su metalengua o su lenguaje técnico. Ese es el nivel que debemos tener nosotros, ese es el nivel que se espera que tengamos nosotros como expertos y auxiliares de la administración de justicia. Entonces, dicho esto, las fuentes de consulta que te queremos sugerir hoy siempre es que recurras a la ley, a la jurisprudencia. Los diccionarios en este nivel te quedan cortos. No significa que no puedas consultarlos, pero te sugerimos mucho que vayas a ver. Y bueno, los desafíos los vamos a tocar un poquitito más adelante.
ya estamos acá. Rapidísimo y para avanzar, ¿por qué necesitamos la traducción certificada? ¿Por qué existe la traducción certificada en el mundo? Ideas, lo primero que les venga, ¿por qué existe? ¿Por qué no puede ser traducción simple como en Estados Unidos o firmada por quien sea? ¿Por qué tiene que ser una traducción certificada? Porque las autoridades tienen que estar conscientes, ser conscientes de que quien está firmando está preparado para hacerlo. O ese es el deber ser, ¿no? Es una comprobación de que tienes la preparación. Ok, ¿qué más ideas? Una seguridad, una garantía de que lo que están leyendo es fiel. Equivale, es fiel, ¿no? Este concepto de fidelidad vuelve mucho, ¿no? Vuelve mucho a nosotros. Entonces también es importante que sepamos qué es la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Algo que se puede confiar, que se puede estar seguro de que lo hizo la persona que... Correcto, tiene certeza, pero ¿qué significa fidelidad en una traducción? Que corresponde de manera precisa. Correspondencia, sí, ¿de qué? ¿De palabras? No de significado. Significado. Estamos en el negocio de los significados, no de las palabras. Una vez más, eso también contribuye a la revalorización o redignificación de los proyectos traductores. Eso es complicado porque a mí me han pedido 1000 veces traducciones que les dan las instrucciones word by word. Pero eso es imposible. Y yo siempre les digo, yo no te voy a hacer word by word porque pues, no se puede. Aparte, Es imposible, o sea, es humanamente imposible entregar word by word. Pero bueno, no sé si les ha pasado eso, que te llegan Sí. las instrucciones y así me pidieron a mí mi traducción para tal universidad. Exacto. Es que no puedo hacer Y eso suele venir de los contextos estadounidenses, ¿no? O sea, de lengua inglesa. Porque también tenemos que entender una cosa, la equivalencia no es igual de una lengua a la otra. No es lo mismo lo esperado de la equivalencia del inglés al español que del español al inglés. El inglés es una lengua hegemónica. Entonces, el inglés espera que la equivalencia se haga con respecto a su estructura, su forma de ser. El español espera la adaptación porque entiende el español como cultura con respecto a otras lenguas extranjeras, que no es una lengua hegemónica, no es una cultura hegemónica. Entonces, en esos casos, Margarita, ¿sabes qué? Yo sí lo he hecho, pero pongo en mi leyenda, la traducción que estoy presentando es una traducción palabra por palabra, con lo cual en muchos de los fragmentos puede no haber un sentido comprensible en lengua española, a petición, ¿no? Y esto es a petición del solicitante. La leyenda del traductor, se va a hablar después, es una leyenda dinámica. Entonces ahí se puede hacer en un marco ético, pero con esas precisiones y salvedades, pero es que tenemos que entender que hablamos de direccionalidades diferentes y que el concepto de equivalencia no es universal del español al inglés y del inglés al español. Las lenguas hegemónicas tienen sus propios requerimientos. Sí, ahí te podría decir yo que es un pequeño reflejo de la ignorancia del americano con respecto a eso. Así como no saben que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, Sí, caray. que son extranjeros, ellos insisten en el word by word. Incluso cuando estás interpretando, Sí. se dicen dos palabras y se te quedan mirando, no vas a empezar. No puedo. No me has dado un contexto, no tengo nada que decir. Ellos les cuesta entender eso, entonces por eso ellos insisten en el word by word. Básicamente es ignorancia de ellos. Pero es un decir un poco, ¿no? Porque, ¿por qué no? Bueno, yo muchas veces cuando me decir, se trata de hacerlo más, ¿no? Quitarlo lo más, las palabras, pero nunca yo, o sea, siento que es como un decir en el sentido de que lo más, o sea, lo más apegado que sea lo mejor al Perdón, esta es una muy buena, voy contigo, ¿eh? Imaginen una regla en donde acá es literalidad y acá es total adecuación, ¿no? Entonces, tú puedes ir calibrando. Decía hace rato Fernanda, en traducción no hay dos encargos iguales. En traducción no hay dos encargos iguales, aunque sea el mismo documento. Depende el destino, el país, si es un juicio, si es el registro civil. Entonces, tú puedes ir calibrando qué tanto necesitas adecuar o qué tanto tienes que ser más prudente, más cuidadoso. Efectivamente, word by word no es ni siquiera posible, porque entonces, ¿qué te sale? Eso ya no es traducir, ¿no? Pero sí que puedes ir cuidando, ¿no? De pronto, yo hoy decía, bueno, acciones reembolsables, rescatables, redimibles, ¿verdad? Entonces, porque tienes el redeemable shares. Entonces,
claro que tomas decisiones. Ah, es para la bolsa de valores, entonces tiene que ser súper adecuado, súper adaptado. Pero la ley de valores, ¿no? Exacto, consulto, tengo aquí abierto mi ley de la bolsa mexicana, en fin, que tengo muchos documentos y entonces yo voy calibrando. Pero si esta traducción fuese a otro país, por ejemplo, a Colombia, por alguna cosa del destino te toca traducirla a Colombia, entonces no vas a adecuar hasta la otra orilla. Quizá vas a buscar un término descriptivo, una paráfrasis comprensible, neutral. Ya sabemos que el lenguaje neutral no existe, pero sí que puedes calibrar tu regla, ¿no? Entonces, voy hasta acá, no voy hasta acá, y quizá en estos encargos word by word, que ya sabemos que no es posible, entonces te quedas en la orillita. Pero eso no significa que vas a entregar una defensa, solo significa que vas a adecuar menos, ¿no? Que vas a estar por acá en el 5 de 10, ¿sí? Adelante. Sí, lo que iba a comentar es esto de word by word. En el contexto de documentos académicos, lo que he notado es que no sé si nos han fijado que algunas materias dicen tópicos 1 y de repente tópicos 2, 3, 4 y los clientes a veces dicen, ¿sabes qué? El tópicos 1 yo vi geografía, ponle geografía. Entonces ahí es como de, a ver, eso es un word by word, dice tópicos, yo le voy a poner tópicos. Me tocó en una ocasión que decía contratos y la clienta me dijo, no sabes qué, yo vi es que eran contratos internacionales, ponle internacionales. O sea, ese es el tema, ¿no? Creo que por ahí podría ir lo del word by word y también, por ejemplo, en las calificaciones. Algunos clientes creen que podemos hacer esas equivalencias, ¿no? Que un 10 es una A o una GPA, ¿no? Que lo conviertes en promedio. El promedio también. Entonces, de pronto también ese de word by word sirve para explicarles que eso no es posible y no nos compete a nosotros. Claro. Yo con eso lo relaciono, ¿no? Claro. En el contexto de documentos académicos. Además, tomaste la definición probablemente más difícil, con reservas de quienes hacemos mucho procesal, ¿no? Pero académicos es algo ultra difícil. Un ejemplo, tengo una materia que se llama Seminario para el Egreso. ¿Cómo le pones en inglés? ¿Puedes poner palabra por palabra? Mejor no traducimos. Entonces, claro que tienes que parafrasear, tienes que describir. Entonces, bueno, esa era la regla que queríamos contarnos, ¿no? Y pues bueno, existe sí, porque necesitamos certeza, porque las traducciones firmadas con valor legal o certificadas ingresan al sistema jurídico de los países. Forman parte del sistema jurídico. Cuando tú traduces un acta, se queda para siempre en el registro civil, desencadena efectos jurídicos. Esta traducción tuya, del acta de nacimiento que hiciste, es para, pensemos, una doble nacionalidad, entra al sistema jurídico y para siempre, ahí vive. Por lo tanto, se necesita certeza. Entonces, ¿cuál es la certeza? Bueno, la certeza es que nosotros estamos autorizados por un mecanismo en este momento por los tribunales, en algunos otros países por los ministerios de Relaciones Exteriores, en Argentina por los colegios, en fin, estamos autorizados por el gobierno en este caso y eso le da certeza a las traducciones con valor legal que ingresan al sistema. ¿Sí? Entonces, pues esto solamente es para reiterar la traducción pública, o que es para efectos administrativos, es para trámites civiles, migratorios, académicos, notariales o en general no judiciales, como el registro civil, la SEP, y tiene valor administrativo, ambas tienen valor legal. Y la traducción judicial, que incluye acá la ministerial, porque no siempre es el Poder Judicial, te pueden también buscar fiscalías. Entonces acá la incluimos. Y a su vez puede también tratarse de un dictamen pericial. Y esto es para procesos judiciales o lo que conocemos como juicios e investigaciones penales. Tribunales, juzgados, fiscalías, y tiene valor probatorio, iniciario o en general tiene valor legal. Fíjense, antes de que la cambie, sí, miren, la traducción certificada es aquella que contiene la firma del traductor y una declaración hablamos de fidelidad, siempre hablamos de fidelidad por costumbre, porque es teoría, la fidelidad es teoría, pero es la teoría de traducción más antigua. ¿Qué pasa con los peritos en traducción? En general con los traductores, que nos da miedo la teoría, o no sabemos que existe y no le entramos, no leemos, pero los conceptos más nuevos también tienen que integrarse en nuestra praxis de peritos en traducción. No todo es fidelidad, no todo tiene por qué ser fiel en estas relaciones entre lenguas y entre países. A veces se requiere una traducción leal
Leal, ¿por qué leal? Leal a la intención del autor. Es fiel al mensaje, leal a la intención del autor. Hace ratito decíamos, ¿qué es traducción? ¿Qué es traducir signos lingüísticos, pasar de una lengua a otra, mensajes? Pero en los mensajes no hay solo descripciones, en los mensajes también hay intenciones. Intenciones. Tu papá va a venir a las 5. ¿Qué les estoy diciendo? Te estoy amenazando. Esa es una intención. Y a veces hay que traducir intenciones. Los peritos en traducción, sobre todo los que trabajamos en traducción forense, chats, audios, amenazas, violencia, estamos traduciendo una intención. Y entonces, en ese caso, no puedo ser fiel. O sea, probablemente en inglés esta misma frase de "Your dad is coming at 5" no va a transmitir que en cuanto llegue tu papá te va a pegar si te portas mal, ¿no? En ese caso yo tomo otro tipo de decisiones, pero el concepto es lealtad. Lealtad a la intención del autor. Esto es sumamente útil y necesario en traducción forense. Integridad es el tercer concepto que tenemos que integrar o vamos, como incluir ya en nuestra praxis de traducción certificada. Integridad es ¿qué? Completitud, que esté completa. ¿No les ha pasado que de pronto te dicen, solo traduce una página o solo necesito que traduzcas una cláusula? Y entran dilemas éticos y saber hasta dónde sí, en qué caso sí, en qué no. Pero solo la postilla y de casualidad la engrapo con la traducción y capaz que pasa, ¿no? Sí. Ah, que hagas un resumen. El resumen nunca me ha tocado. Sí, a mí se me ha tocado. No, a mí me ha llegado a decir solo lo importante. ¿Solo lo importante para quién? Entonces, integridad es completitud. Que la traducción esté completa es otro concepto que hay que trabajar. Adecuación. La adecuación significa, esta traducción es adecuada, que significa que es apegada a la lengua, a la cultura original. Que si dice, por ejemplo, FBI, que es en inglés, ¿no? Federal Bureau of Investigation. Entonces, probablemente en mi traducción yo puedo poner FBI en español. ¿Por qué pondría FBI? ¿Ustedes traducirían FBI de otra forma? Exacto, por esta cuestión hegemónica. Todo el mundo sabe que es FBI. Entonces, ese tipo de decisiones generan una traducción adecuada a la cultura original, apegada a lo que sabemos de la cultura original y que no es necesario trasladar a la cultura meta. Te escucho. ¿Cuál es la diferencia entre fiel y leal? Tú eres fiel al mensaje, pero eres leal a la intención del autor. Eres leal al autor, al diciente, al que dice. Está todo en información. Las unidades de sentido son un espejo. Exacto. Fiel es que las unidades de sentido son espejo en una lengua, la una de la otra. Leal es que estás siendo leal a la intención del autor. Si el autor quiso describir, estás describiendo. El autor quiso amenazar, estás expresando una amenaza. ¿Puedes poner ese falta tu papá va a llegar a las 5 y puedes poner una nota de que va a forma de amenaza? Esa es una buena No puedes estrategia. traducirlo como tal. You better be ready by 5. Exacto. Y tienes que tomar la decisión de si trasladas o resaltas o ensaltas la amenaza. Sí. Entonces, eso es leal. ¿Quedó ¿sí? ¿Me expliqué? Vamos. Tenemos aceptabilidad, que es el concepto como un poco en el otro extremo a la adecuación. Si la adecuación es que FBI se respeta en la cultura de origen, porque es hegemónica, aceptabilidad es una traducción que sería aceptable, bien vista, leída de forma natural por la cultura, por los hablantes meta, por los hablantes de la cultura meta. Una traducción aceptable para esa cultura. En español, por ejemplo, si pensáramos en qué hace, o sea, sabemos qué es el FBI, pero ¿qué hace? ¿A qué se dedica el FBI? ¿Cuál es su función? ¿Investigar qué? Ajá, investiga delitos federales, ¿no? Delitos de relevancia federal. Y entonces, si para mi lector es relevante saber esa función, voy a traducirlo como oficina, ayúdenme a generar una traducción que indique eso, ¿no? Oficina, Agencia Federal de Investigación. Agencia Federal de Investigación o agencia. No puedes poner por sitios en inglés agencia, porque o sea, no hay un equivalente médico. No hay. O sea, exacto. Hay muchísimos casos que no hay una equivalencia perfecta.
es relevante, como tú dices, para la persona que a lo mejor tiene FPI y se va, ¿no? Claro. Pues si es importante que entienda lo que es FPI, sí hay que poner aquí una Agencia de Investigación de Delitos Federales, etcétera, ¿no? Con una paréntesis. Entonces, cuando yo rescato la función de ese organismo, genero una traducción aceptable a esta cultura negra. Y por último, está también el concepto de equivalencia. Todo eso es lo que podemos trabajar. La equivalencia tiene que ver con la función del texto, y eso ya es un extremo, un polo muy extremo de todo lo que podemos hacer en traducción, ¿no? Pero se pueden generar documentos que tengan funciones equivalentes. Un documento que tiene la función en la cultura original de una orden de alejamiento, de que una persona no se acerque, bueno, se genera un documento con su estructura macrotextual similar, pero que tenga la misma función, de que la persona no se te acerque. Eso es equivalencia, y también podemos hablar de equivalencia a nivel terminológico, ¿no? Ese es un, no sé, shares es un equivalente parcial de acciones. Entonces, todos estos conceptos son nuevos, en realidad no son nuevos, es que no los traemos a nuestra praxis, pero los tenemos que ir trayendo para dar valor a nuestro trabajo, para generar mejorar esta autopercepción de lo que hacemos y poder valorizar nuestro servicio. Ahora sí. ¿Puedo hacer un comentario rápido? Por supuesto. Con respecto a esto, respondo también. Antes de irme a vivir a Estados Unidos, mandé a traducir orden de custodia, sentencia de divorcio y todo eso. Y bueno, pues no precisamente como la europea, de aquel lado de la declaración de los americanos, y se dieron cuenta que era una traducción totalmente literal, ¿no? Pero traducía literalmente como, por ejemplo, patria potestad, no traducción literal de parental rights, que sería la equivalencia en el texto de la ley de Estados Unidos, lo pusieron como patria potestad. Como en latín, ¿no? Como en latín, que patria potestad no tiene nada que ver, nadie lo entiende en inglés, en Estados Unidos, y ejemplos de ese tipo, ¿no? Que obviamente cuando presenté los documentos con la formalización y legalización de Estados Unidos, ni siquiera se dieron cuenta, ¿no? O sea, no les importó. Pero ese es un ejemplo de precisamente no llevar a cabo o no incorporar estas habilidades. Exacto, esos conocimientos, destrezas, saberes. Gracias por el ejemplo. Gracias. Perdón, paso por acá. Para tomar agua. Sí, también. Este no es el cambio. Bueno, estamos acercándonos. ¿Esto lo habíamos tratado rápido? El fuero. ¿Qué es el fuero? Ámbito, alcance, de autorización, de actuación, jurisdicción. Entonces tenemos los peritos traductores en México, dos diferentes fueros, local y federal. Local es cuando te autoriza el Tribunal Superior de Jalisco, el Tribunal Superior de la Ciudad de México, ¿sí? Y federal cuando te autoriza el Consejo de la Judicatura Federal. Cuando tenemos ambos, o cuando tenemos solamente uno u otro, ¿cómo saber cuándo aplica cuál? ¿Cómo le hacemos? ¿Quién de aquí tiene ambos y cómo sabe cuándo firma con su leyenda como federal o con su leyenda como local? Yo tengo ambos y lo que hago es poner la Ciudad de México conforme a la resolución tal, fecha tal, y por el Consejo de la Judicatura Federal conforme al nombramiento. Eso es con la traducción pública. Perdón. Pero ¿por qué ponen las dos? Pues, porque yo por lo general no traduzco para criminales, traduzco para el abogado que va a presentar el documento y por lo general es para Hacienda, formalizar y no sé. Es como para caer en terreno seguro, ¿no? O sea, por los dos lados, ¿no? Que no digan, no, este no me sirve y esto. ¿Ok? Para traducción pública. Judicial nunca lo has hecho así, con las dos No, autorizaciones. no. No. Bueno, si aquí puedo comentar algo, me llegan correos del Consejo de la Judicatura Federal, necesitamos un traductor para tal. Lo contesto y nunca me han dicho, sí, ha sido su decisión. Okay. Como que lo mandan a todo. Mientras lo contestes, estamos bien. ¿Sí? Entonces, ¿quién más?
Cuando tienes los dos, o ¿cuál usas? ¿Cómo decides? Yo no lo tengo, pero me imagino que depende de la autoridad a quien el destino, ¿no? Del documento. Sí, ok, sí. Sí, lo que dijo. Ok. El origen, perdón, la cultura médica, lo que se dice, para quién va dirigido la traducción. ¿O quién va a ser el lector de esa traducción? Ok. Vamos a dividirlo rápido para que sea más fácil. Cuando hablamos de la traducción, por eso es importantísimo que nos llevemos este conocimiento bien claro. Cuando somos peritos traductores, pero a veces actuamos como peritos y a veces actuamos como traductores públicos, oficiales, jurados, el término que nos funcione más fácil. Siempre somos peritos, pero estamos actuando de dos formas diferentes, aunque lo hacemos en automático, pero siempre es así. Por lo tanto, cuando se trata de traducción judicial, es muy fácil, porque si te busca el tribunal local o un abogado para un proceso judicial local, pues vas a participar vas a actuar con tu autorización local, lo mismo si es federal, ¿sí? Cuando se trata de la traducción pública, esa que no está regulada, entonces sí tienes que tomar decisiones. Si se trata del registro civil, por ejemplo, solo podemos actuar para nuestro estado. ¿Sí? Igual que con las notarías, por eso hay que revisar la ley de notariado de su estado. No está claro, solamente hemos ido recogiendo de diversos ordenamientos algo que nos marque una línea, ¿no?, transparente, cómo avanzar sin equivocarnos. Pero cuando hablamos se entendería que vamos a actuar bajo nuestra autorización de peritos federales para los asuntos o los trámites federales, ¿sí? Y bajo nuestra autorización como peritos locales para los trámites, ya no estoy hablando de juicios, para los trámites locales, como el registro civil, como las notarías. Sin embargo, esto no está escrito. Ten siempre en mente, por lo menos, estas dos diferentes áreas, que es registro civil y notarías, ¿sí? Pero bueno, que sepas que el fuero delimita la jurisdicción por una cuestión técnica de los tribunales, porque en sentido estricto no es que tu competencia lingüística se limite, no es que tú no puedas traducir un acta de nacimiento de México para que se use en Baja California, ¿verdad? ¿Por qué entonces existe esto del fuero? No tiene ningún sentido, no debería existir, no tiene sentido. Existe porque nosotros estamos regidos por una normativa que es la pericial o la judicial, porque somos peritos traductores. Oficialmente no somos traductores públicos o oficiales o juramentados o jurados. Por lo tanto, la forma en la que los tribunales o el Consejo de la Judicatura puede controlar que estemos disponibles para actuar, para ser parte, para que nos atraigan a juicios, es que estemos por estados. Si tuviésemos una ley de traductor público, el fuero no existiría. Cualquier traducción que hagas en Chiapas sirve en Baja California y en San Luis y en Veracruz y en todos lados. Una razón más para que entre todos, porque esto no lo va a hacer nadie por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Trabajemos e impulsemos nuestra tan necesaria ley de traducción mexicana. Nada más un planteamiento. Cuando no hay peritos en un estado, por ejemplo, yo como perito de portugués, en la mayoría de los estados no hay perito de portugués. Entonces, incluso para los registros civiles de esos estados donde no hay perito de portugués, me aceptan las traducciones certificadas para el registro civil. Entonces, esto pues también vale la pena acotarlo, porque de inglés por lo general hay, pero de los otros idiomas no pasa. Por supuesto, totalmente, Gaby. Existe algo que se llama... De hecho, no todos los registros civiles, yo no he revisado la ley reglamentaria del registro civil de todos los estados, obviamente. Porque en Michoacán no dice nada que el perito tenga que ser de Michoacán. Michoacán, híjole. Michoacán es... O sea, que está bien, pero, o sea, ¿no? Y de repente se presentan traducciones de peritos que lo hacen de la Ciudad de México, ¿no? Muchos lo de Estado. Claro, claro. Y está bien.
perspectiva no quiere bien. decir que vas a manejar mi avión. Claro. Pero que no avión. Pero sabes hacer eso. Seguimos hablando de traducciones públicas, no judiciales. Eso no lo has hecho para... No, la policía sí es más. No lo has hecho en el... Les decía que yo tengo una perspectiva muy diferente. Voy a hablar de eso el domingo. Ante la inteligencia artificial, hay muchos motores que lo hacen muy bien, otros más o menos. No hay motores que tengan en cuenta todos estos conceptos de aceptabilidad, adecuación. O sea, que yo le ponga a DeepL, hace esta traducción considerando el concepto de traductológico de adecuación. Eso no, eso está en nosotros, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva. Segunda perspectiva, yo les pregunto, ¿sus nombramientos locales y federales les costaron lo mismo? O sea, ¿les costaron lo mismo en términos de esfuerzo, tiempo y formación? A nosotros nos costó muchísimo. ¿Cuál más, cuál menos? ¿Valdría la pena entonces que como los dos, el traductor, más allá de pasar mensajes, tiene que asumir otra parte de los servicios lingüísticos, y esa parte es asesoría y consultoría? Involucrarte, es una salida, yo creo que buena, esta de poner los dos nombramientos para estar a salvo. Ok, lo entiendo, pero ¿y por qué? Es como para darle también un poco de seguridad a la gente que sea, mira, pues está... ¿Como un CV? Sí, es un mini CV. Pero fíjate, los aranceles de una y de otra están ligeramente diferentes. Entonces, al momento de usar las dos certificaciones, estoy bajando al piso mínimo los aranceles de las dos. Y no lo estoy bajando para mí, lo estoy bajando para todos. Sí. Es que los aranceles es un tema. Ese es un tema, pero bueno, aquí yo les estoy... Claro. Que Baja California. Claro. O sea, sí, estoy súper de acuerdo. Yo he tratado justamente con los autores de Michoacán, decir, bueno, voy a mejorar menos de... Exacto. Es aquí, estamos planteando ideas y para que las tomen y las empiecen a digerir. Decía Irma hace ratito, hagan pequeños ejercicios de cambios chiquititos. Y uno de estos pudiera ser, sí, investigar un poquito más qué sello o qué certificación o qué, ¿no? Cuál de los nombramientos es aplicable en este caso, y decirle a mi usuario, aquí, o sea, sí mojarme, como dicen los españoles, sí arriesgarme, sí comprometerme, porque parte de la formación y del valor, de la valorización del trabajo es yo poderle decir a un cliente, para este momento y este trámite es la certificación esta, la que te sirve, la que te funciona. Eso te permite valorizar el trabajo, el tuyo, el mío, el de todos, ¿no? Te permite hacer una cobranza más justa con respecto a los aranceles que correspondan, sean federales o no. Te permite también ofrecer tus servicios como traducción desde una perspectiva integral, no solo palabras, sino ideas, pero también consultoría y asesoría en este tipo de cosas, porque no es una cosa, solemos decir, que lo vea el abogado y que lo decida el abogado. Ya no estamos en esos tiempos. Tenemos que saber la industria en su integralidad y conocerla y conocer esos trámites, ¿no? Entonces, aquí va esa invitación como para que sin miedo, poquito a poquito, investiguen cada trámite y cada ley y vayan haciendo... Yo conozco perfectamente bien la ley, el código de Claro. o sea, soy abogada. Claro. Entonces, yo no veo que una cosa estorbe la otra para nada, y de hecho sí pongo que soy abogada, porque da mucha certeza jurídica, no es que las personas que me contratan para algunas actas que sean peleas, bla, bla, ¿no? Y me dicen, mira, pues es abogada, sabe de lo que está hablando, ¿no? Gracias, Margarita. Gracias. Gracias. Y sobre todo considerar que la traducción, una vez más, pública, es mucho más laxa, mucho más laxa. Si no hemos hecho nunca judicial o dictámenes, no hemos hecho peritaje nunca, está bien, es muy laxa la traducción judicial. Sin embargo, perdón, la traducción pública, sin embargo, para la traducción judicial no deberíamos entregar un dictamen con las dos. un bueno, si es pequeño judicial, CV. es muy puntual. Correcto. Pues, si yo voy a traducir algo para lo que yo he hecho, la Procuraduría Federal, Correcto. si nada más pongo, porque es la que a ellos les interesa. No les interesa que yo sea la estatal, porque los que son. Sí. Solo tengan en mente eso. Como no está tan regulado en Michoacán, perdón, ya con esto concluye, como no está tan regulado en Michoacán, pues dicen, mira, buena onda que te ¿cómo has escrito la federal?
Margarita, ¿tú querías Sí, comentar algo? quería decir que yo pienso que lo que tú dices es también un tema de ética. Porque yo sí pienso, yo siempre a mis clientes les digo, oiga, pero ¿dónde va a presentar esta acta de nacimiento? Porque yo ya sé que si me trae una acta de nacimiento, pues evidentemente la va a llevar al registro civil, o sea, a menos que me digas O es un juicio. pero, o sea, a menos que me digas, por eso pregunto siempre eso, digo, ¿dónde va a presentar esto? Generalmente es en el registro civil, y yo ya sé que muchas veces me contactan porque alguien recomienda, pero yo va a ser en Guanajuato, en Puebla, no, o sea, y yo siempre les digo eso, oiga, va a necesitar esta de ese lugar, ¿no? O sea, específicamente y todo eso. Y creo que es un tema de ética porque muchos colegas con los que yo he hablado de esto a veces me dicen, bueno, pues ahorita contrata la traducción, o sea, pues no sé por qué asesorar. Yo no es que yo sí creo que yo sí tengo por qué asesorar porque creo que es un tema ético de no decir me quedo con esta lana y ya me vale si sirve o no. Si la rechazan o no la rechazan. Y porque incluso reputacionalmente nos puede afectar. Pero aparte de que se va a hacer ético, simplemente con el cliente puedes intentar ayudarlo. También es porque creo que en tu reputación también se va a crear de, oye, esta persona me vendió algo que necesito, me explico. O sea, es algo que sabiéndolo. Porque tú eres el experto. O si no lo sabes, tampoco te exime. Y muchas veces te dicen, es que tú haces esto, y es verdad, pues si nosotros estamos en esta industria, pues deberíamos de saber esto, ¿no? Entonces creo que es un tema de ética más que de otra cosa, de poder tener esta pequeña información. Decir, oiga, primero apostí y luego lo traigo porque es patología. Estas cositas, ¿no? Que les ayudan más que lavarnos las manos porque no somos sus asesores, ¿no? Eso de ti. Gracias, cerrando entonces este tema, nos damos cuenta que hay un vacío muy importante para nuestro trabajo. Yo les decía hace un segundo, eso no lo va a hacer nadie con nosotros. Nadie nos va a venir a hacer una ley de traductorado público. Tenemos que ser conscientes de que la necesitamos, que necesitamos claridad y que necesitamos un marco regulador y que tenemos que trabajar por él. Acá está el colegio, somos jóvenes, todavía no podemos hacer algo así y además, pues bueno, no ahora, pero vamos, ser conscientes de estos vacíos, ser conscientes de que necesitamos esta claridad es un paso ya importante. ¿Qué significaría entonces que si tuviéramos una ley de traductorado público pasarían dos cosas importantes? El fuero o jurisdicción dejaría de existir, simplemente eres un traductor autorizado público y tienes jurisdicción nacional y también internacional. Es otro tema que vamos a tiempo de tocar hoy, pero bueno. Y también pasaría que se separaría el cargo de perito traductor por un lado y traductor público por otro. A los traductores públicos los nombraría una autoridad administrativa, que insisto, puede ser la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el colegio, y a los peritos, como lo ha hecho hasta ahora, los tribunales, los juzgados. Pero solamente buscarían esa autorización como peritos aquellos traductores que tengan, sí, la competencia para dictaminar, no solo hacer traducción judicial, sino dictaminar cómo se traduce conspiracy, por qué, claro, podemos tener una traducción, pero por qué se traduce como se traduce, hacer todo un escrito, basado en la metodología científica, como lo que hacíamos en las materias de preparatoria, de metodología de la investigación, hacer un estudio así. Entonces, solamente quien tenga esas competencias, pero además le interese y se sienta cómodo con la gran responsabilidad que es participar en un juicio, solamente ellos se postularían para peritos. Todos los demás se postularían para traductores públicos. Ahí ganaríamos todos. Ganarían los tribunales porque no tendrían padrones llenos de peritos que se excusan con mucha frecuencia. Ganaríamos nosotros porque no estaríamos obligados a ser peritos cuando solo queremos ser traductores públicos, pero especialmente ganarían los usuarios, las personas que necesitan de nuestros servicios, porque una vez más solamente habría peritos que son competentes, dispuestos, disponibles, interesados en auxiliar a la administración de justicia. Hay estándares. ¿Qué pasa con los estándares? ¿Cómo entrego? ¿En qué formato? ¿En qué disposición del texto? ¿Entrego? ¿Cuándo puedo entregar con firma electrónica avanzada? ¿Cuándo tiene que ser impresa? ¿Dónde va la firma? ¿Dónde va la leyenda? Al final, abajo de todas las hojas, hasta atrás. ¿Qué más? ¿Qué hago con los sellos, los logotipos, los escudos, los microtextos, los elementos de seguridad? ¿Qué dice mi leyenda? ¿Qué tiene que decir mi leyenda? Esos estándares, eso que regula cómo presentamos una traducción certificada, ¿dónde están? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo toman sus decisiones? Me imagino que nos heredaron ese conocimiento, ¿no? Nos heredaron ese conocimiento y así lo seguimos haciendo.
Una vez más, allí está ese vacío. Necesitamos esos estándares. Hablemos, para pasar al árbol decisional, de formatos, certificación y firmas. Formatos. Hay dos diferentes formatos de entrega. Uno es impreso, el que ya conocemos, y otro es electrónico. ¿Sí? En el impreso, por uso, traducimos, imprimimos, sellamos, firmamos y entregamos. En algunas ocasiones escaneamos, sobre todo para clientes internacionales, o que nuestra traducción viaja al extranjero, nos piden casi todo el tiempo la traducción escaneada. ¿Sí? Y para firma electrónica avanzada, bueno, traducimos, convertimos a PDF, lo pasamos por nuestro prestador de servicios de certificación, como MiFiel, pero hay muchos, y firmamos electrónicamente. Entonces generan dos archivos, así como las facturas, un archivo PDF y un archivo XML. Los receptores de la traducción pueden enviar el archivo XML, lo cargan, así como las facturas, como el SUA, como diversos aspectos de la administración pública. Ese archivo XML es el que está, se presenta, pero está también la representación en PDF. Leyenda de certificación, retomando lo que nos decía Fernanda, la leyenda de certificación es dinámica, está viva. No copien y peguen. Bueno, si es un encargo tradicional de diario, copien y peguen, pero sepan que es su amiga, es su disclaimer. Es su disclaimer. La pueden usar para todo. Que el cliente solamente te pidió 2 hojas, que el cliente solo te pidió la postilla, que el cliente le hiciste un estado final, un estado de cuenta bancario. ¿Cuántas hojas trae un estado de cuenta bancario? 15. Algunos encargos solamente necesitas la primera página. Si tú le cobras los 15 a tu cliente, es tu decisión, pero la mayoría de los encargos solamente necesitan la comprobación de fondos. Pero una vez más dijimos que no todos los encargos son iguales. Si estás, por ejemplo, litigando porque le diste la tarjeta de crédito o quieres comprobar en qué se gasta el dinero, yo qué sé, entonces necesitas todo. Pero supón que solo necesitas la primera parte. Entonces, ¿dónde vas a anotar que es una traducción parcial, que solo es la primera hoja, que el cliente te pidió que fuera una traducción más literal, menos adaptada? Ahí todo eso va en tu leyenda. Todo lo que necesites calificar sobre tu traducción o especificar sobre tu traducción va en tu leyenda. Entonces no es copiar y pegar, es dinámica. Úsala para ti, para que te sirva, es tu respaldo, es tu disclaimer. Tú ahí dices, se hizo una traducción de la primera página de un estado de cuenta de una extensión de 18 páginas. Lo que tú quieras decir. El documento estaba estaba legible, estaba muy borroso, lo que tú quieras. ¿Sí? Decir, ¿qué debe de tener? Por supuesto, nombre completo, especialidad, en caso de aplicar, sí, siempre aplica, el padrón del registro, el par de idiomas y tu juicio de fidelidad, integridad, adecuación y los otros que vimos con Fernanda. Entonces, el estándar, declaro que esta es una traducción fiel a mi leal saber y entender del documento origen que tuvo la vista. ¿Quién de aquí pide originales a sus clientes? ¿Por qué? Ahora ya hay muchas cosas que son electrónicas y en este momento no estoy en el padrón de peritos, pero cuando estaba, para yo asegurarme que no me estaban mandando escaneado o dando una copia que tuviera una alteración. Ok, en realidad no necesitamos los originales de los clientes. Nosotros en nuestra leyenda decimos que es una traducción fiel del documento que tuvimos a la vista, que se nos presentó. Y además decimos, doy fe o certifico, declaro que no la autenticidad o la fidelidad de la traducción, pero no la autenticidad del documento origen. Porque aún si quisiéramos, yo conozco muchos colegas o algunos colegas que piden los originales, no somos fedatarios. No entra dentro de nuestras facultades autenticar documentos. Por lo tanto, es un ejercicio oficioso y riesgoso. Y te quita clientes. Porque también es nuestro medio de subsistencia. Hablamos de ética, hablamos de buenas prácticas, hablamos de profesionalización, pero claro, también todo esto debe redundar en una práctica abundante, porque es nuestro medio de subsistencia y tiene que servir. ¿No? Cierro con las firmas que ya las vimos.
Autógrafa electrónica simple. Las electrónicas simples que tienen también valor jurídico son aquellas como, bueno, hay muchísimas marcas, pero cuando firmas un contrato, por ejemplo, por medios electrónicos, esa es una firma electrónica simple, tiene valor jurídico, que lo sepas. Sin embargo, en México, la firma electrónica avanzada es la única con la que actualmente estamos entregando las traducciones. Esto porque así está en la ley de firma electrónica avanzada, que reza que la firma electrónica avanzada tiene el mismo valor probatorio que la firma autógrafa. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a plantear un escenario, hablando de que esta leyenda es, no sé, más grande, ¿verdad? Pero bueno, que esta leyenda es dinámica. Les voy a plantear un escenario, les vamos a dar un minuto y nos gustaría que generaran una leyenda con este escenario. ¿Sí? Yo creo que es un escenario muy común, ya, y quizá tengan una respuesta o una forma de resolverlo. Nos llega un poder bilingüe, en formato bilingüe, súper inglés en una columna, español en la segunda columna. Es un formato que ya viene firmado así desde Estados Unidos. Es un documento que no se puede editar. Y el notario o el cliente o el usuario te dice tal cual, ¿no? Certifica la traducción, firma la traducción. Entonces, nos gustaría que en 1 minuto, 2 minutos, primero nos dijeran, ¿esto es válido? ¿Es ético? ¿Sí o no? En caso de que decidan en parejas, con las personas que tienen al lado, que si es una consigna ética y válida, ¿cuál sería el elemento en su leyenda de certificación que les permitiría hacer eso? ¿Qué pondrían? ¿Es una traducción? Para empezar, ¿es una traducción? No sabemos si es una traducción o es un ejercicio de redacción bilingüe, ¿no? que se redactó como de forma paralela. Entonces, partiendo de ahí, 1, ¿es válido, ético que nosotros asumamos ese encargo? 2, en caso de que sí, ¿cuál sería el elemento o cómo estaría redactada esa leyenda de certificación? ¿Listos? ¿Dudas? Este es el ejemplo de certificación de la circular 005 del CEMELTI. Esta es la leyenda que proponen, básica. De aquí podemos hacer todas las adaptaciones que necesitemos. Pueden, por supuesto que esto es una sugerencia. Y dijiste un poder, ¿verdad, Tacha? Es un poder bilingüe. El escenario es un poder bilingüe que ya viene así. Es un poder viene a dos columnas de machote. Es como un poder notarial que hacemos aquí en México con los notarios, pero cuando viene de Estados Unidos, los connacionales lo hacen en las embajadas. Entonces viene de un lado en español y del otro viene en inglés. Y ya inalterable, ¿eh? Sin edición. Ya no puede editarse. Tú no puedes alterar el idioma al que estás traduciendo. No, porque aparte a veces está notariado, apostillado. Ya así viene. Entonces, comenten al ladito qué piensan. ¿Es ético? ¿Es válido? ¿Se puede hacer? Y si sí, ¿qué diría la leyenda del perito ahí? Yo hago eso solo, pues ya sí. No te preocupes.
Estás muy cerca. ¿Sí o no? Bajo que sí. ¿Sigues tribulando? Es que yo digo que, o sea, sí se hace, pero también se indican muchas cosas en la leyenda. O sea, yo sí se indicaría eso, pero diría que esté transcribiendo ¿Sí o no? Sí. Sí lo hago, Y volviendo al tema del poder, no sabemos. A ver, vamos a hablar de eso entonces. Vamos a resolver eso, ¿les parece bien? Recuperamos. Escuché las versiones de todos, tienen perspectivas bien interesantes. Quiero preguntarles para empezar si nosotros como traductores solo traducimos, solo somos capaces de traducir, o ustedes cuando ven dos textos paralelos, son capaces de reconocer si son espejo el uno del otro. O sea, ¿el ser traductor te permite hacer eso? Sí. Entonces, por ahí alguien me decía, pues haría un dictamen, salvo que no es judicial, pero lo que quisiste decir es que harías el mismo proceso que haces en un dictamen, que es revisar si las versiones son equivalentes o fieles o etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, no solo podemos certificar o decir o aducir de buena fe que un documento es una traducción fiel del otro, sino que tú puedes decir en una leyenda que el texto o el contenido del texto en ambas columnas, en lengua española y en lengua inglesa, son equivalentes el uno con respecto al otro. Listo. No estoy diciendo que es una traducción, no lo sé. Ni siquiera sabría cuál es el origen y cuál es el meta, por dónde partieron, por el inglés o el español, o el español al inglés. Entonces no puedo hablar en esos casos de traducción porque no me consta. A veces son ejercicios de redacción paralelos, no parten de una traducción, sino que se hacen a la par con las mismas ideas al mismo tiempo en dos lenguas. No son traducciones, simplemente ahí va, que que la información o el contenido es paralelo en una lengua con respecto a la otra. Entonces, ya que tienen ahí la leyenda y que les estoy expresando esa idea, perdón, tenías una duda o comentario. Una misma pregunta. Mi respuesta a decir sí era condicional. Yo pediría leer el documento primero para cerciorarme que estoy de acuerdo con las versiones, ambas inglés y español. Pero en el caso que usted menciona, si decide recibirla y supongamos que no es correcta la traducción, ¿lo pondría en la leyenda? Ahí ya no entraría, creo que ahí ya no podrías hacer esa certificación. Porque si no es correcta o hay una falta de fidelidad o hay un error, o un error textual o factual o de idea, ya no podría certificar absolutamente nada, ni siquiera que sea una traducción o no, sino que hay una homologación o un espejo en las dos lenguas. Eso ya es muy peligroso para la práctica del derecho. Entonces allí sería un no. Ahí sería un no. Y sería una traducción, ¿no? De cero, quizá. Exactamente, ahí podrías decir, no puedo hacer esto, pero puedo partir del texto en inglés y hacer una versión nueva en español, que es así certificarla. Y esta nota va en tu leyenda. Se entrega una traducción de la columna izquierda que viene en inglés, etc. Exacto. Antes de ir para allá, quisiéramos cerrar en cómo sería esa leyenda, ¿no?
el caso de que esta versión espejo sí sea fiel y correspondiente, ¿qué pondrían? Yo, Fernando Salazar, según Milialis. Sí, que sí, que no veas errores, ¿qué te parece? ¿Cómo lo pondrías, Margarita? Certifico, o según Milialis, saber entender qué. Esta traducción. ¿Pero es traducción? ¿Te consta que es traducción? No. No. ¿Qué es? ¿Y hasta qué? ¿Alguien tiene Los textos, Con los contenidos. Con las columnas. Que el documento que tuve a la vista consta. que el documento que tuve a la vista Consta de un texto redactado de un texto en inglés en la columna izquierda y un texto en español que refleja fielmente su contenido. Exacto, y que ambos coinciden fiel e íntegramente en contenido. Listo, ¿no? En ese caso está ese nuevo paradigma de que los traductores tenemos que ir más allá, tenemos que resolver cuestiones para pensar fuera, ¿no? Out of the box. Bien. Yo quiero preguntar algo. Sí. Yo muchas veces lo que hago en esto es que me llega uno al mes mínimo, ¿no? Es que sí es muy difícil porque además depende de la calidad de lo que estás viendo, cómo se explica. También. Pero yo he sido más de la idea de que lo que ponga en la ley, es que siento que nadie lee mi leyenda. Entonces, pero no es tu problema, es para que la leas, es para que te cuides. Pero yo anoto cosas más entre el texto. O sea, por ejemplo, pongo, estoy transcribiendo estos dos textos, ¿no? Porque yo siempre los transcribo, no nada más les certifico los sellitos, por ejemplo, no, o sea, transcribo todo de lo que estoy certificando y pongo, entra transcripción, columna izquierda, columna derecha, transcribo dos. Termina transcripción, porque muchas veces sí tengo que certificar el sello del notario que firmó eso, o sea, otros elementos de ese poder. Entonces, como que ahí sí tengo que certificar algo que efectivamente yo traduje, y entonces soy muy específica en lo que sí traduje. O sea, termina transcripción, entra traducción y termina traducción. O sea, algo más específico porque siento que así ya se nota muy claramente y ya pongo este poder originalmente viene en pero al principio, pero no en la leyenda, sino muy desde el principio. ¿Para qué? Porque digo, es que si nadie lee mi leyenda, pero ustedes me van a decir, pues a ti te vale eso, tienes razón. Pero entonces digo, desde el principio, quien lo vea sobre todo un notario y así, pues va a saber de qué se trata. Pero no sé si esta práctica crea que es una práctica o impráctica, o poco, sí, pues puede ser, ¿no? O poco, o haya una mejor alternativa que sea simplemente no hagas eso y ponlo en tu leyenda. O sea, ¿creen que es algo un poco más? Yo creo que es una buena opción, Margarita, sobre todo pensando en que es normalmente un trámite notarial. No estamos pensando en otro contexto. Entonces, la facilidad que nos dan los documentos notariales o cuando hacemos entregas a los documentos notariales es hacer ese tipo de notas, ¿no? Y siempre que tú digas, aquí empieza la traducción y aquí termina. Y lo de antes, no lo traduje yo. Sí, es una buena, volvemos a este punto y este ejemplo. No somos estáticos, nuestra leyenda y nuestra voz puede aparecer. Ya también un nuevo desarrollo en teoría de traducción es que el traductor no es un fantasma, el traductor es un agente, traductor-agente, alguien que tiene que tomar decisiones como esa para que el texto cumpla su cometido ante la autoridad que tenga que ser. Y si tengo que poner una leyenda o una glosa aparte para cumplir ese cometido, es válido. Gracias. Pero, o sea, en el que, bueno, tienes el poder traducir. Sí. ¿Sí le tienes el pronunciamiento que corresponde o...? Si tú consideras, evaluaste y que sí corresponden, que no hay errores, que no hay, pues sí, que hay una equivalencia, una adecuación, pones justamente eso, que las versiones en lengua inglesa y española corresponden fielmente, íntegramente. Y listo. Somos traductores, pero podemos dictaminar, evaluar, certificar muchas cosas más allá de la traducción. Y justo, Fer, retomando eso que dices, es bien importante porque tenemos que trascender a la traducción automática en el sentido de nuestra pericia, de nuestra competencia. Fíjate bien, les decía el caso del cliente que me llamó y me dijo, tus 45,000 no los tengo, pero te ofrezco 18. Es real, esto es un caso real, te ofrezco 18. ¿Por qué piensa eso el cliente? Pero es que tampoco es tan su culpa, tenemos acá que hablar con toda la verdad. Es que él sí puede agarrar la traducción y meterla y va a sacar un producto relativamente medianamente sí. o bueno a veces.
Pero ve un paso más allá. ¿Qué hace un perito en psicología? ¿Qué hace un perito? El perito va, analiza, examina, levanta datos, consulta la ciencia, ¿no? Propone un método para dictaminar sobre por qué se cayó el puente. Hace menciones, toma muestras. Quiero que te empieces a ver así. Porque si somos people, no vamos a lograr que se revalorice, que se rehumanice. Quiero que te veas como un dictaminador. Y no porque yo te lo esté diciendo, es que porque eso eres para la ley. Hoy que no está separada la traducción, el nombramiento de perito del nombramiento de traductor público, quiero que te veas así, eres un dictaminador. Tú llegas con tus lentes y tu computadora, ¿verdad? No vas a llegar con aparatos y herramientas, pero llegas con tus lentes y tu computadora y tienes la capacidad de ver dos versiones de un texto y de determinar, o en términos científicos, dictaminar, que eso es básicamente lo que haces cuando haces dictámenes periciales. El juez te dice, ¿cómo se traduce personal property? Y tú tienes la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de personal property? Muy bien, pero ¿por qué? Ahora hazme todo un estudio con base en la metodología científica, porque eso es lo que haces. Entonces, que te empiezas a ver así, como dictaminador. Y entonces, ya no somos dictaminadores. En ese sentido, y cierro entonces, cuando tú tomas la decisión, cuando dictaminas, haces ese pequeño estudio de estos dos son iguales, y ahora, ¿cómo lo consigno en papel? Pues se me ocurren varias formas, ¿no? Una es como tú lo haces, me gusta, me funciona. Otra es simplemente tu leyenda de certificación, la adjuntas al poder. Yo, Verita traductora, experta en la ciencia de la traductología, lo que tú quieras, declaro que las dos versiones contenidas en las columnas de este documento adjunto que consta de, lo describes, tu objeto de estudio. Describes tu objeto de estudio, aunque no sea judicial, puedes presentarlo y lo entregas junto con el documento origen. Y ojo, ¿quién dice y por qué que las leyendas de traducción van al final? O sea, ¿de dónde viene eso? Realmente no está escrito en ningún lugar que vengan al final. Puede haber casos en que esas leyendas pueden aparecer al principio. Sí. En este caso, una pregunta. Si el poder ya es bilingüe y ya hiciste toda esta, bueno, ya dictaminaste de alguna forma, tu firma y tu sello, y vienen todas esas notas, solo en tu leyenda, ¿cómo manejarías eso? Porque muchas veces el cliente te dice, es que a mí parece súper importante que el sello y la firma en todas. Sí, de hecho hay muchos clientes que también te piden en el legajo de tu traducción pública, te piden que venga el origen. Entonces tú pones, yo uso la leyenda de portada, como en Argentina. Entonces viene tu portada, que es tu leyenda, después el documento origen y la traducción, es un legajo, los sellas todos, los firmas o los duplicas todos y entregas sin problema. De hecho, esa es una muy buena práctica. Muy buena práctica. No siempre es viable si tienes 700 páginas, pero si lo haces con firma electrónica avanzada, entonces ya es totalmente viable. Ya no importa que sean 10 millones, ¿no? ¿Estamos bien hasta aquí? Terminamos, vamos a lo otro. Exacto, ya el árbol decisional. Por ahí tenemos la comunicación judicial, pero esa lo podemos trabajar en... Sí, la pueden trabajar ellos en... Sí. Vamos acá. A ver, mientras mientras vamos repartiendo esto, lean, espero que puedan leer. ¿Sí se ve un poco? No se ve. lejos. Igual se los leo. Recopilamos, Mientras yo reparto sí, esto. recopilamos algunos de las peticiones o problemas frecuentes de los peritos traductores en México, una de muchas, algunas de muchas, para que hoy tomemos decisiones prácticas, son casos reales. Un cliente te dice, me traduces este acta de nacimiento, es para tramitar en México la doble nacionalidad. Pero en el acta, mi hijo se llama Juan Reyes, pero aquí en México se llama Juan Reyes López. Sabemos que no lo hacemos, ¿verdad? Ok, después un cliente te dice, necesito una traducción notarizada desde mis documentos para estudiar en Canadá. ¿Tú me puedes ayudar? Una traducción notarizada.
Tercera petición, para que mi esposa canadiense me lleve a vivir con ella a Canadá legalmente, necesito comprobar que nuestra relación es auténtica. ¿Me puedes traducir los mensajes probatorios de WhatsApp de los últimos 2 años? Sus WhatsApps, el historial de su WhatsApp. El notario me pide la traducción oficial de un poder, pero ya viene el gringo, ya lo hicimos. El tribunal te envía acuerdo donde te solicita el dictamen pericial de un contrato, así te dice el tribunal. Son 40,000 palabras que servirá de prueba en un juicio, con plazo de 5 días. Todos son casos reales. El tribunal responde a tu estimación de honorarios solicitándote que hagas una reconsideración de los mismos y que dejes sin efecto el arancel oficial porque la parte actora no tiene, que es la fiscalía, no tiene presupuesto. Estimaste inicialmente 140,000 pesos y te pide que hagas una reconsideración. De estos encargos o de estas peticiones o de estas instrucciones, ¿hay alguna que no se entienda, que no esté muy claro qué queremos decir, qué te pidieron, por qué te lo pidieron, o algo que digas, pues esto sí está fácil porque es un problema? ¿Nada? ¿Todos? ¿Clarísimo? Una variante de la número 1, te dan una traducción de Estados Unidos y el niño se llama Juan Núñez. Ajá, Juan Núñez. Y entonces tú lo tienes que traducir al español. ¿Qué le pones? Juan Núñez. Ok. ¿Y si el registro civil te lo devuelve? Tiene que hacer el cambio en Estados Unidos. También pasa con François, o con todas las grafías especiales. Listo. Entonces, vamos a, si quieres presentarlo. Bien, ya lo tienen todos, ¿no? Lo hicimos pensando en este tipo de planteamientos que teníamos hace ratito. Para empezar, ¿cómo sé si esto es fuero local o federal? ¿Uso mi nombramiento federal o el local? ¿Cuáles son las convenciones que voy a utilizar? Entonces, es un árbol decisional muy sencillo para quienes no tengan la experiencia o el conocimiento, o a veces quizás sí la tienen, pero siempre nos vienen situaciones confusas, ¿no? La pregunta detonadora siempre es, porque es más fácil empezar por ahí. Esta traducción la pide un juez o la piden para un juzgado. Vamos a ponernos un caso, ¿no? Vamos a ponernos un caso para ir decidiendo juntos. Bueno, este es un fragmento. Ese es un fragmentito. Vamos a suponer que nos piden un acta de nacimiento. Así se lo va a decir, te dice el cliente, por favor, traduzca esta acta de nacimiento. Primera pregunta, ¿la traducción es para un juez o juzgado? ¿Y qué dirían? No sé. No sé. Diríamos no sé. Puede ser para un juez o un juzgado. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es preguntarle al usuario, ¿para qué? ¿En qué caso sí es para un juez o un juzgado? Un divorcio, una sucesión, custodia. Entonces, también tenemos que tener como esta noción de que no porque sea acta de nacimiento es para el registro civil, no porque sea una factura es para el SAT, no porque sea un testamento es para un notario. Esta asociación que hacemos de forma así como muy automática de tipo textual con autoridad es muy falsa y muy peligrosa. Entonces, primero es, independientemente del tipo textual que sea, ¿quién la quiere? Vamos a ponernos en el caso de que sí es para un juicio. Sí, ¿es para un juez? Sí, es un juicio sucesorio. Entonces, si me van siguiendo y la respuesta es sí, tenemos que ir recorriendo el árbol hacia abajo, ¿sí? Bien, fuero local, sería fuero local, el juicio es un sucesorio, es familiar. ¿Qué materia será? ¿Es local o federal? Es civil y es local. Es local, entonces sí, es fuero local. Ahí nos vamos dando idea de qué certificación voy a necesitar. Evidentemente es un juzgado, es un juicio tercero del familiar de la Ciudad de México. Me voy enterando quién lo necesita. Cuando dice Ciudad de México, por supuesto que es mi nombramiento local. Entonces, sí. Fuero local, sí. Sí. Bajamos. Si la respuesta es sí, bajamos en el árbol. Dice,
el juzgado, el juzgado me nombró perito. ¿De dónde viene esa petición? ¿Del juzgado o del cliente, del usuario, de una de las partes? Vamos a suponer que quien te pidió la traducción es el abogado de la persona que está tramitando el juicio sucesorio. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? No, te nombró una de las partes involucradas. ¿Okay? Me nombró una de las partes involucradas. Acepté el encargo, estoy de acuerdo con los honorarios. Si me aceptó, si me contrata o me pide el servicio las partes involucradas, es ahí donde los honorarios, es en esta fase donde se negocian los honorarios. ¿Sí? Aquí yo creo que Irma nos puede decir como elementos esenciales para negociar, para acordar los honorarios en este punto. Sí, tenemos dos diferentes tipos de establecer nuestro honorario. Uno, una vez más, cuando actuamos como peritos, o sea, cuando nos nombra un tribunal. Ahí siempre va a ser con el arancel establecido, el arancel oficial, el arancel de las publicaturas, no hay más. Se calcula para intérpretes por hora, para traductores por hoja, no por palabra, por hoja. Los aranceles varían 300 a 800 pesos dependiendo del estado, dependiendo del tribunal, si es local, si es federal. Si hablamos de traducción pública o traducción judicial, pero nombrado por las partes, por una parte privada, entonces podemos nosotros establecer nuestro propio honorario. ¿Cómo lo estableceríamos? Sí, lo podemos establecer por palabra, que ya la cuartilla hace muchos años que desapareció junto con la máquina de escribir, ¿no? Lo podemos determinar por palabra, pero también tienes que considerar algo importantísimo. Cuando vas a comparecer en juicio, vas a necesitar que hacer otras diligencias. Entonces, no vale nada más que calcules solamente o que cotices solamente las palabras que estás traduciendo. Tienes que, probablemente, muy seguramente, vas a asistir al tribunal a desahogar, al juzgado a desahogar, ratificar. Entonces, de inicio, por eso es que decíamos que en esta etapa ya no traducimos a ciegas. Siempre tenemos que saber por anticipado para dónde, con quién, cuándo, con todos los detalles. Entonces tienes que considerar, y eso siempre cotizarlo aparte. Siempre tienes que decir en tu cotización, la traducción de este documento tiene tal costo, además por hora para alguna diligencia de ratificación, de desahogo, y lo tienes que establecer así. Tú también deberías ya más o menos hoy saber cuál es tu arancel o tu honorario por hora. Lo tienes que saber porque muchas veces lo necesitas. Entonces debes saber cuál es tu capacidad o tu cuota por hora de traducción, y entonces más o menos determinar así tu arancel. Y si también funges como intérprete, pues también tienes que establecer y considerar que para lo judicial se calcula por hora efectiva en los tribunales o los juzgados. Y si es para una parte privada, sí puedes establecer tu tarifa o tu honorario por hora. ¿Y tú crees que deberíamos desglosarse así tal cual de, según el arancel tantas palabras, tanto más, por hora, por diligencias, tanto más, algo más, o sea, ¿al tribunal? No sé qué, porque todas esas cosas. ¿O a clientes privados? No, al tribunal. Al tribunal envías tu escrito, por ejemplo, cuando vas a cobrar,